Es el OK, me lanzo. Hola, bueno, pues vamos a ver en esta ocasión un caso clínico, entre comillas, que consiste en lo siguiente. Nos dicen, se pretende realizar un estudio en mujeres embarazadas para ver si existe asociación entre diferentes variables, algunas cualitativas, otras cuantitativas, y el parto vaginal versus cesárea. O sea que aquí quiero ver si hay qué factores podrían influir en el tipo de parto o de parto vaginal versus cesárea. Se recogen las historias de mujeres en función del tipo de parto, midiendo en cada uno de los dos grupos, es decir, midiendo en mujeres con parto vaginal y parto por cesárea, midiendo factores como hipertensión, obesidad, edad o primigesta, ¿de acuerdo? Y también la raza de la paciente. ¿Qué estudio es el que hemos realizado, compañeros? Os he dado 4 opciones que son transversal analítico, casos y controles, cohortes o serie de casos. Yo creo que es fácil, ¿no? Pues hemos hecho un estudio de casos y controles. ¿Por qué sabemos que hemos hecho un estudio de casos y controles? Porque, como podéis ver en la diapositiva, es un estudio en el que partimos, el inicio del estudio son casos y controles, en este caso sería, por ejemplo, parto vaginal, cesárea, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los dos grupos buscaríamos si estuvieron expuestos, por ejemplo, a obesidad o no obesidad, si eran primigestas o no lo eran, o la edad media que tenían, casos y controles. Por tanto, se trata de un diseño, como veis en este esquema, longitudinal, pero retrospectivo, porque de forma, digamos, fuera de lo lógico, es retrospectivo porque empezamos en el evento final, en este caso tipo de parto, y pregunto por factores de riesgo que son anteriores al parto. Longitudinal, retrospectivo, dos grupos de pacientes, por tanto, dos grupos de sujetos, casos y controles, eso es un diseño de casos y controles. Bueno, y a ver qué más cosas. Dice, decide analizar si existe asociación entre obesidad, primiparidad e hipertensión, consideradas categóricas en este estudio, y el tipo de parto. Es decir, que ahí tengo 3 variables categóricas o sinónimo cualitativas. Por ejemplo, entonces la hipertensión no será una cifra, sino que será hipertenso o no hipertenso, obesidad sí o no, primiparidad o primigesta sí o no, y el tipo de parto. A continuación, la asociación de edad materna y tipo de parto. Es decir, aquí la edad, sin embargo, es cuantitativa. Entonces, voy a analizar 3 variables qualis con el tipo de parto, una variable quanti, edad, con el tipo de parto. Usted realizará respectivamente. Es decir, ¿qué hacemos con las cualitativas? ¿Qué hacemos con las cuantitativas? Pone opción 1, chi cuadrado y t de student, chi cuadrado y ANOVA, t de student y análisis de la normalidad, chi cuadrado y análisis de la normalidad. ¿Qué opináis, amigos? Bueno, pues la correcta es la número 4. Y te voy a explicar. Yo creo que el chi cuadrado como primera opción lo habéis tenido todos clarísimo. Es decir, yo tengo 2 variables cualitativas que son, por ejemplo, obesidad sí o no con tipo de parto, A o B, ¿vale? Por tanto, claramente son 2 variables cualitativas o categóricas, por tanto, habría que hacer un chi cuadrado. Recordad que cuando las 2 variables categóricas o cualitativas, cuando las 2 son dicotómicas, también sería válida la opción, la posibilidad de test exacto de Fisher. Por tanto, recordad, 2 qualis dicotómicas, también podría hacer un Fisher. Chi cuadrado, en este caso, por tanto, sería la primera parte de la pregunta. Con eso ya descartamos la 3. Claro, para la cuantitativa tendríamos parto A, parto B, o eutóxico, o parto vaginal versus cesárea, parto A, parto B, y por otra parte tendríamos la edad media cuantitativa. Tendríamos, por tanto, una quanti y una quali dicotómica. Por tanto, ahí habría que hacer, si se puede, una t de student. Descartamos con esto el ANOVA, descartamos, por tanto, la opción 2, que sería para 3 grupos de partos, no es el caso. Por tanto, en este caso sería chi cuadrado t de student. Pero, ¿qué ocurre? Que la t de student es un test estadístico paramétrico. Por tanto, para poder hacerlo tengo que asumir normalidad. Y dado que no me dan la muestra, entonces no sé si es una muestra muy grande en la que podría asumir normalidad, por tanto tengo que hacer un estudio para ver si en efecto la distribución se ajusta o no a la normalidad.
¿Y qué test estadístico es el que hay que hacer? Pues mirad, dice, el tamaño de la muestra es grande, aún así realiza un test de Kolmogorov-Smirnov. Quiero que recuerdes este test de Kolmogorov-Smirnov como un test que sirve para ver si tu distribución de valores cuantitativos se ajusta o no a la campana de Gauss, se ajusta o no a la normalidad. Y ha salido un Kolmogorov-Smirnov P mayor de 0,05. Esto quiere decir que no hay diferencias. ¿Que no hay diferencias entre qué? Que no hay diferencias significativas entre la normal y tu distribución de valores. Dice, en este caso, usted realizará para la variable edad una t-de-student, una ANOVA, una correlación de Pearson o una regresión lineal. Compañeros, ¿qué es lo que haríais? Pues está claro que nos hemos cargado de razones para hacer una t-de-student, porque ¿qué quiere decir? Una P no significativa en el Kolmogorov-Smirnov significa que tu distribución no es diferente de la normal. Por tanto, podré asumir normalidad en mi distribución de valores y, en consecuencia, podré hacer test estadísticos paramétricos, como lo es la t-de-student. Sigamos. Los estudios bivariantes han resultado dar P menor de 0,2 entre tipo de parto, como variable dependiente o definitiva o final tipo de parto, y las siguientes variables: edad, obesidad, primiparidad. O sea, tengo 3 factores de riesgo que han salido de una P pequeña. Planteé hacer un diseño multivariante. Compañeros, el diseño multivariante se hace cuando las P's de los bivariantes son significativas, es decir, cuando tu t-de-student o tu chi cuadrado es significativo, pero también cuando está cerca de la significación. Y ese cerca de la significación se admite un P menor de 0,2. Por tanto, cuando yo haciendo los test clásicos de chi cuadrado, ANOVA, t-de-student, los que me toquen bivariantes, me salen P's menores de 0,2, tengo que hacer con ellos un multivariante para ver cuál de ellos podría ser una variable confusora. Por tanto, me planteo hacer un multivariante. La pregunta es, ¿qué análisis multivariante vas a hacer? ¿Una ANOVA? ¿Una regresión logística? ¿Una regresión de Cox? ¿O una regresión lineal múltiple? Pues vas a hacer una regresión logística. ¿Por qué? Vas a hacer una regresión logística porque el análisis multivariante que hay que hacer cuando la variable definitiva, recuerda en mi caso, parto vaginal cesárea, cuando la variable definitiva es cualitativa, el tipo de análisis multivariante que hay que hacer es una regresión logística. ¿De acuerdo? Recuerda que la regresión de Cox la haríamos cuando la variable definitiva fuera supervivencia y la regresión lineal múltiple cuando la variable definitiva fuera cuantitativa. Como es cualitativa, hago regresión logística, como hemos marcado. ¿Vale? ¿Y qué medida de asociación vamos a obtener en esa regresión logística? Vamos a obtener razones de prevalencias, odds ratios, riesgos relativos o hazard ratio. Bueno, pues hay que saberlo, chicos. Y es que la medida de asociación que se obtiene en los diseños multivariantes en los que hago una regresión logística es la odds ratio. Odds ratio, ¿de acuerdo? Por tanto, para multivariante quiero que recuerdes variable definitiva cualitativa, regresión logística, odds ratio, ¿vale? El estudio está dándole resultados muy interesantes, ya te estás viendo arriba tú como investigador. ¿Qué quiere, y usted quiere o quieres transmitir a la comunidad científica los resultados de tu estudio? Para ello lo escribirás este estudio siguiendo las guías o las normas de publicación que son, ahí hay 4 opciones, que son Consort, Strobe, Start o Prisma. ¿Qué opináis? Bueno, pues la respuesta correcta es Strobe. Es decir, recuerda aquí que Consort, que cayó en el MIR, es para ensayos clínicos, Strobe es para los estudios observacionales y como estamos en un estudio de casos y controles, aquí habría que usar estas guías, estas recomendaciones, las guías Strobe. Bueno, dice el revisor de la revista científica, le pregunta de dónde obtuvo las pacientes incluidas en el estudio. Las de parto vaginal mayoritariamente proceden de la sanidad pública, mientras que las de cesárea fundamentalmente de la sanidad privada. Yo creo que algunos aquí estarán intuyendo que a lo mejor el tipo de parto ha estado influido no solo por variables como edad o sexo, bueno, sexo no, como edad o primiparidad, sino que además a lo mejor está influyendo el tipo de asistencia sanitaria.
¿Esto qué puede suponer, amigos? Un sesgo de selección, un sesgo de clase social, un sesgo de clasificación o un sesgo de atrición. ¿Qué opináis, chicos? Pues esto evidentemente puede suponer un sesgo de selección. Elegir la muestra controles habitualmente es el problema. En los sesgos habituales de los sesgos de casos y controles suelen ser sesgos de selección. Suelen ser sesgos de selección los más frecuentes. Y te iba a decir una cosa, pero está en esta diapo. Este tipo de sesgo de selección suele deberse a ¿qué, amigos míos? A elegir mal los casos, los controles, a clasificar mal los casos o a clasificar mal los controles. Pues en efecto, como hemos comentado antes, se trataba de un sesgo de selección. ¿Y qué se suele seleccionar mal típicamente en los estudios de casos y controles? Pues habitualmente la mala selección se debe a elegir mal el grupo control. Por tanto, el principal foco de sesgos en los estudios de casos y controles es la elección del grupo control. Gracias.